Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. Un gusto saludarlo una vez más. Qué bueno podernos reunir para adorar a nuestro Señor y Salvador. Y como entonamos hace un rato, en Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Dice su palabra que nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo, ni turbulencias, ni dificultades. Y al final termina diciendo, por si se me queda algo fuera de la lista, dice, nada, dice el apóstol, nos podrá separar del amor de Dios. Si trajo su Biblia, quiero invitarle a que vaya al libro de Hebreos, capítulo 13. Y vamos a estar leyendo los versículos 10 al 14. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Y si no tiene una Biblia, puede acercarse a alguien que esté a su lado para que comparta con él. Y si no quiere, pues puede levantar la mano y un ujier le hará llegar una Biblia para que pueda leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Padre, al estudiar tu palabra queremos pedirte que tú nos dirijas, que te pueda dar claridad al predicador para que hable únicamente tu palabra, no los deseos de su corazón. Y también a los oyentes para que su mente, su corazón puedan estar concentrados en escuchar tu palabra. Señor, aquellos que todavía no han creído en ti, oramos para que puedan encontrar salvación en ti, puedan entender la condición de su alma y que puedan acudir al único que puede salvar sus vidas, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Una de las cosas que hemos estudiado durante esta epístola de Hebreos es la importancia de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y en el capítulo 12 miramos que el autor nos presentó o ilustró la vida cristiana como una carrera. Una carrera que comienza cuando encontramos salvación en Cristo y una carrera que terminará cuando tú y yo seamos glorificados, cuando Él venga y recoja su iglesia, y donde estaremos siempre con Él. Esta carrera, dice el autor, que debe correrse solamente por fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor, dice el autor. La fe
es ese instrumento que Dios usa para que el creyente persevere con paciencia, con ánimo, sin desmayar, manteniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El único, no en los hombres, sino en Jesús. Sin embargo, el autor también nos dice, o la escritura también nos dice, que la fe es un don de Dios y que esa fe viene por el medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, un pasaje muy conocido, nos recuerda que la fe es por el oír, y no es por oír cualquier cosa, sino por oír la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano debe vivir corriendo esa carrera con paciencia en la fe, mientras oye o vive profundizando o inmerso en la palabra de Dios. Alguien que dice que es creyente y se aleja de la palabra de Dios pone en grave peligro su vida espiritual. Porque la palabra de Dios es el instrumento o la gracia, usar mejor esta palabra, la gracia que Dios usa para nutrir y para fortalecer y mantener firme al creyente. Fuera de la palabra no hay otra forma. Y eso es lo que posiblemente le estaba pasando a algunos de los creyentes o a algunas de las personas que estaban escuchando la epístola a los hebreos por primera vez. Quizás habían pasado unos 20 o 30 años, dicen los estudiosos, y se habían vuelto tardos para oír. Algunos deberían ser ya maestros, dice. Otros estaban descuidando las enseñanzas de sus pastores, como menciona el capítulo 2. Otros, como menciona el capítulo 10, habían dejado de congregarse. Eso los estaba llevando a la inmadurez espiritual. En lugar de crecer, estaban decayendo. En lugar de acercarse más los unos a los otros, comenzaron a alejarse. Comenzaron a descuidar la hospitalidad. Comenzaron a descuidar el interesarse por la situación que sus hermanos estaban pasando por causa de la persecución. Y como miramos y como vamos a mirar el día de hoy, algunos estaban deseando quizás volver al judaísmo. Ese es el peligro de descuidar la palabra de Dios. No solo cuando la estudiamos personalmente, sino cuando nos congregamos como iglesia para estudiar su palabra. Y en nuestro último sermón, en el capítulo 13, versículo 9, miramos que se estaban dejando arrastrar por doctrinas que eran diversas y extrañas. Es decir, que habían dejado que se incorporaran algunas prácticas alimenticias como complemento a su vida espiritual. Es decir, si tú, a ver, ¿cómo lo digo? Hermano, el hecho de que usted coma o no coma una comida en particular no lo va a hacer ni más espiritual ni menos espiritual. Eso es lo que resumir lo que miramos la semana pasada. Estos hermanos, muchos de ellos quizás estaban confiando y regresando a los ritos o las ceremonias externas que practicaba el judaísmo, en lugar de descansar en la obra completa de Jesucristo. Por eso el versículo nuevo les dice: esas viandas para nada aprovechan, y afirma tu corazón con la gracia. Los judaizantes comenzaban a decirles a ellos, por ejemplo: ustedes no tienen templo, ustedes no tienen un sumo sacerdote, ustedes no tienen sacrificio por el pecado, ustedes ni siquiera tienen altar. ¿Y sabe qué pasó? Que estos hermanos no sabían qué contestarles. Su inmadurez espiritual, porque ya no profundizaban en la palabra, los incapacitaba para contestar
a esas acusaciones, a esas confrontaciones que recibían de los judaizantes. Por eso el autor, en los versículos 10 al 14, va a tratar de responder esas acusaciones. Y les va a decir, mire, nosotros sí tenemos un altar y es mucho mejor que el que tienen ustedes. Nosotros también tenemos un sacrificio y es mucho mejor que el que tienen ustedes. Es más, somos llamados a ir a ese sacrificio. Somos llamados a salir de ese campamento. Y eso es lo que el autor va a mirar. Y estos versículos vamos a dividir en tres partes. Vamos a mirar la realidad evangélica, o sea, el evangelio que se nos presenta. Vamos a mirar el mandamiento que da el autor y vamos a mirar la razón de ese mandamiento. Las tres cosas: la realidad evangélica o la realidad del evangelio, el mandamiento que presenta el autor aquí y la razón del mandamiento, es decir, por qué da ese mandamiento. Pensemos en primer lugar la realidad evangélica. Esto ya lo mencionamos durante todo el estudio, pero me parece pertinente hacer rápidamente un recordatorio para ponerlo en contexto y podamos entender mejor el mensaje. Una de las cosas que los judíos, o los judaizantes, los falsos maestros, estaban haciendo para atacar a esos hermanos, a la fe de esos hermanos, era decirles, por ejemplo, ¿dónde está tu templo? ¿Dónde están los sacrificios que tienen que hacer para ponerse a cuentas con Dios? ¿Dónde está el sumo sacerdote? Usted no tiene un sumo sacerdote, tiene que un pastor. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Y sabe usted que el sumo sacerdote o el sacerdote era quién? Era el mediador, ¿entre quién? Entre Dios y ellos. O sea, ellos decían, ustedes no tienen. Es más, les decían, su religión es tan pobre que ni siquiera tiene un altar donde puedan ofrecer sus sacrificios. Ese era el ataque que estaban recibiendo. Estas palabras o estos ataques hicieron dudar a estos hermanos, lo hicieron retroceder. Así que el autor quiere instruirlos para fortalecer su fe y para que puedan dar una respuesta a las acusaciones que están recibiendo de parte de los judíos. Ya a lo largo de todo el libro, él les dijo, sí, los judíos pueden decir que tienen a los profetas, pero ustedes como cristianos tienen a aquel del cual hablaron los profetas, el Hijo de Dios mismo. Sí, los judíos pueden decir que tienen ángeles que fueron enviados a Israel como mensajeros, pero los creyentes podían decir, nosotros tenemos al Señor de esos ángeles, que esos ángeles sirven a ese Señor, Cristo. Sí, los profetas podían decir, oh, nosotros nos orgullecemos de Moisés, oh, aquel siervo que sirvió en la casa de Dios. Sí, pero los cristianos tenemos al Hijo de Dios, quien no sirvió, que no solamente sirvió en la casa, sino que es el heredero de todo lo que hay en la casa. Sí, los judíos podían mencionar a Josué, por ejemplo. Oh, Josué fue el que nos introdujo en la tierra prometida. Pero los creyentes no tienen a Josué, los creyentes tenemos ¿a quién? A Jesús. Él nos introdujo al verdadero descanso espiritual. Si Israel entró en un descanso terrenal, el creyente en Cristo entra a un descanso espiritual. O si ellos podían ufanarse de su sumo sacerdote terrenal, vestido con ropas de gala, ropas elegantes en el templo. Pero los cristianos tenemos al verdadero sumo sacerdote, que es según el orden no de Leví, sino de Melquisedec, como ya estudiamos, que fue establecido exactamente, precisamente por Dios. Entonces el problema de estos judíos era de que ellos se habían quedado en las sombras. Todo, ya lo explicamos, todo esto era una sombra. Era algo que apuntaba, los sacrificios, los sacerdotes, las fiestas, eran figuras que apuntaban a algo más grande, a algo más glorioso. ¿Y ese es quién? Cristo. El capítulo 8, versículo 5, leemos lo siguiente.
los cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo era una imagen, mis amados hermanos y amigos, que anunciaba a Cristo y su obra redentora. Cristo es el cumplimiento de las Escrituras. Cristo es el centro de todo. Por eso nuestro anhelo cada día es que podamos ser una iglesia cristocéntrica, es decir, no centrada en los deseos del hombre, no es lo que al hombre le gusta, sino lo que Dios pide o Cristo pide de nosotros. Los profetas anunciaron a Cristo. Moisés anunció al verdadero profeta, que era Cristo. Josué era la sombra del verdadero libertador, que era Cristo. Y el templo, los sacrificios y los sacerdotes todo el tiempo nos señalaban a Cristo. Tristemente, los judaizantes o los judíos no entendieron esa realidad. Seguían viviendo en la sombra del pasado. Y entonces el argumento del autor es tratar de confrontar esto para equipar a la iglesia para que pueda contestar. Y frente a la pregunta que le decían, ¿usted no tiene altar? El autor comienza claramente diciendo en el versículo 10, tenemos un altar. Esta es la realidad de todo cristiano, tenemos un altar. Y escúcheme por favor, no necesitamos templos terrenales, ni sacrificios humanos, porque Cristo es nuestro altar. Cristo es nuestro sacrificio. Cristo es nuestro mediador eterno. Esa es la realidad del Evangelio. Por la fe en Cristo tenemos todos los símbolos del antiguo pacto que anunciaban a Cristo. Lo tenemos absolutamente todo. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es, ¿cuál es el altar del cristiano? ¿Cuál es nuestro altar? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes servían en el templo y tenían derecho a comer de algunos sacrificios. Déjenme mirar algunos ejemplos. Cuando se hacía el sacrificio por la culpa, en Levíticos capítulo 7, versículos 5 y 6, dice lo siguiente: y el sacerdote ofrecía el sacrificio por la culpa y presentará su sangre sobre el altar. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Cuando presentaban el sacrificio de la paz ocurría lo mismo. Levítico 7, versículo 15. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuese ofrecida. No dejaréis de ella nada para el otro día o para otro día. Sin embargo, mis amados, había un sacrificio muy especial, el cual ningún sacerdote podía comer, y era el sacrificio del día de la expiación, el día más solemne para los judíos. En ese día el sacerdote ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo, pero esos animales nadie los podía comer. Por eso miramos aquí en el versículo 10, cuando dice, tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven o servían en el tabernáculo, en Hebreos capítulo 10, 13, versículo 10. ¿Y por qué no podían comer? Porque esos cuerpos eran llevados fuera del campamento y eran completamente quemados. Y entendemos que el autor está haciendo referencia a ese sacrificio al menos por tres razones.
Primero, porque es el mismo tema que el autor ha venido desarrollando a lo largo de la carta, especialmente en el capítulo 9 y el capítulo 10. Segundo, porque menciona de que los cuerpos eran quemados fuera del campamento, tal como ocurría en el día de la expiación. Y tercero, porque ese día el sumo sacerdote tomaba la sangre de los animales, lo llevaba al lugar santísimo, lo rociaba sobre el propiciatorio para hacer expiación por el pecado del pueblo. En su tiempo personal le quiero recomendar que vaya y lea Levíticos capítulo 16, todo el capítulo, porque Dios allí da las instrucciones precisas de todo lo que Aarón debería hacer con el becerro por su propio pecado y por el pecado del pueblo y todo lo demás. Pero quiero que ahora lea conmigo el versículo 21, perdón, del capítulo 16 de Levíticos. Versículo 21, perdón, sí. Mejor crea en la pantalla porque ya no sé qué dije. 16, 21. ¿Lo tiene? Dice, y podrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndoles así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Después los cuerpos de los animales santificados eran sacados fuera del campamento, quemados completamente, porque representaban el pecado del pueblo. Ahora mira el versículo 27 del mismo capítulo. Y sacarán fuera del campamento al becerro y al macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación, y quemarán al fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces, volviendo a nuestro texto, cuando el autor de Hebreos dice tenemos un altar, está haciendo referencia al sacrificio del día de la expiación. De ese sacrificio los sacerdotes no podían participar en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque pertenecía a otro orden, a un orden espiritual, un hombre perfecto que se cumpliría únicamente ¿en quién? En Cristo. Ese sacrificio representaba ¿qué? Purificación, representaba perdón. Se hacía una sola vez al año y al siguiente año tenían que repetirlo. Sin embargo, el autor le dice a sus hermanos, miren, nosotros tenemos un altar mucho mejor. ¿Y sabe por qué es mucho mejor? Porque nuestro sacrificio fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez, dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Una sola vez se ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. Ese es nuestro altar. No es un mueble de acacia o de madera bien bonito, no. Nuestro altar es en el Calvario. No esta iglesia el Calvario, sino en el Calvario, ¿no? Sí, pues no falta el que va y tome este pasaje, esta posita y diga otra cosa. No, no, no. Es el Calvario donde Cristo fue crucificado. Donde el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Entonces eso es lo que, y si usted sigue mirando el versículo 12, eso es lo que dice el autor, dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Con este versículo en particular, el autor nos recuerda que todo lo que ocurrió bajo el antiguo pacto, todas las ceremonias, todos los sacrificios, todos los rituales del pueblo de Israel, era una sombra que se cumpliría en Cristo. El antiguo sistema, su altar, sus templos, sus sacerdotes,
Era una revelación paulatina que Dios estaba mostrando para llevarnos ¿a quién? A Cristo. El capítulo 9 que ya estudiamos lo explica ampliamente. En el capítulo 9 el autor le recuerda a los lectores que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que entraban allí cada día ofrecían sacrificios no solamente por ellos, sino que tenían que ofrecer sacrificio por el pueblo. Lo hacían una vez al año. Pero Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo. Porque Cristo era ¿qué? Perfecto. Y esos sacrificios que ellos hacían cada año tenían dos cosas importantes. Primero, no podían limpiar la conciencia. O sea, constantemente tenían que estarlo haciendo. Segundo, se repetían cada año porque ninguno de ellos podía quitarse ese pecado. En Cristo, Cristo limpia nuestra conciencia. Porque Cristo dice que Él decidió olvidar todos mis pecados. Si tú estás en Cristo, Cristo olvidó todos sus pecados. Y cuando digo olvidar, para que no haya confusión, porque nosotros creemos que nuestro Dios es que todo lo sabe, es que aunque sabe tus pecados, decide no usar esos pecados en contra tuya para condenarte. Eso es lo que significa olvidar. Porque usted no sabe los pecados que va a cometer mañana, Él sí sabe. Pero si tú estás en Cristo, Él ya decidió no usar esos pecados en tu contra. ¿Por qué? Porque tú eres muy buena gente. Porque Cristo tomó la culpa, tomó la condena por mi pecado en la cruz del Calvario. Entonces el autor le está recordando a sus hermanos y diciéndoles: Cristo vino a cumplir lo que esos símbolos venían anunciando siglos atrás. Él no entró a un templo hecho por manos humanas, sino que entró al cielo mismo. Él no llevó sangre de animales, sino que llevó ¿qué? Su propia sangre. Él no entró una vez al lugar santísimo. O al hacerlo una sola vez entró a ese lugar santísimo donde obtuvo la redención o el perdón o compró la vida eterna para su pueblo. Miren lo que dice Hebreos 9:26. Mientras usted lo busca, déjeme decirle algo. Mientras los sacerdotes antiguos ofrecían sacrificios repetidos e imperfectos, Cristo ofreció un solo sacrificio que no se repite más porque es perfecto y suficiente. Vean lo que dice el versículo 26 del capítulo 9. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, cuando volviéndonos al versículo 12, cuando el autor dice que Jesús padeció fuera de la puerta, está conectando con todo el simbolismo del día de expiación, con el sacrificio, con Cristo en el Calvario, lo está conectando. Porque así como los cuerpos de los animales eran llevados fuera del campamento y eran quemados, ¿dónde fue llevado Cristo para ser crucificado? Fuera de la ciudad. Él fue llevado fuera de la ciudad para morir por nosotros, cargando nuestro pecado y recibiendo el rechazo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Así que nuestro altar y nuestro sacrificio perfecto es Cristo. Su sangre nos limpia. Su muerte nos da vida. Y nos abre el camino al lugar santísimo. Ya no necesitamos altares terrenales. Ya no necesitamos ir donde un hombre a confesarnos para que interceda con nosotros y nos permita entrar para que Dios escuche nuestra oración. No,
Yo tengo el mismo derecho que usted tiene de acercarse a Dios en oración. Es más, la Biblia dice que ya podemos acercarnos a Él y clamarle, Abba Padre. O sea, una expresión de ¿qué? De intimidad. Ahora, esta última frase, padeció fuera de la puerta. Quiero que vayamos por un momento al Evangelio de Juan. Ya lo mencioné, pero quiero leerlo de la Escritura. Juan capítulo 19, el Evangelio, versículos 17 y versículo 18. ¿Dónde estaba Juan aquí? Lo tiene. Dice, y él cargó su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Cristo vino a este mundo, amigo, para hacer nuestra ofrenda por el pecado. Pero era necesario que fuera puesto fuera del campamento. Y cuando Jesucristo, estimado hermano y amigo que me escucha, cuando Jesucristo murió fuera de la ciudad, lo que Dios estaba diciendo es mostrándole al mundo que Él era el verdadero sacrificio por el pecado. Él era. Le estaba diciendo a los judíos, mira, ya no necesitan traer un becerro una vez al año, porque el verdadero sacrificio era Cristo, apuntaba a Él. Pero a veces la religiosidad de estos hombres los llevó a bloquearse, lo que hablamos la semana pasada. Le metieron el legalismo, a tantas cosas metieron legalismo que no pudieron ver la realidad delante de sus ojos. La buena noticia del autor para esos hermanos, para afirmar a esos hermanos, y también la buena noticia para nosotros, es si nosotros tenemos ese altar y no cualquier altar, uno superior. Note, volviendo a mi versículo 10 en Hebreos, ese altar antiguo nadie podía comer. Pero de este altar, es decir, del sacrificio de Cristo, ¿qué cree que pasa con los creyentes? Los creyentes sí se alimentan por la fe. Solo quien ha creído en Cristo puede participar de su beneficio, de ese sacrificio. Mire, se lo explico de esta manera. Juan capítulo 6, versículo 51. Para que usted me entienda lo que estoy diciendo. De este altar que tenemos como creyentes sí nos podemos alimentar. Miren lo que dice Juan 6, 51. ¿Lo tiene? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿quién es el pan? Cristo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, pregunto, ¿significa que tú y yo los cristianos somos carnívoros? Eso es lo que está diciendo el pasaje.
que tenemos que comernos a Cristo, que Cristo se convierte en pan y nosotros no lo comemos y que luego nos bebemos la sangre. ¿Eso está diciendo Cristo? No, no está hablando de eso. Eso es un simbolismo que está apuntando a algo que espiritual. Porque literalmente no puede ser, porque no tenemos ni el cuerpo ni la sangre de Cristo ahorita para comérnosla. Eso es algo espiritual. Participar, escúcheme con atención. Bueno, antes de decirle eso, lo asocio con algo. Tampoco significa que cuando estamos comiendo la cena del Señor, es decir, el pan y la copa, y que yo como pastor ore, eso en ningún momento se convierte ni en el cuerpo ni en la sangre de Cristo. Eso se llama transustanciación en otra doctrina. Ellos sí enseñan eso. Pues la Escritura en ningún momento enseña eso. Son símbolos de lo que Jesucristo hizo, de cómo su cuerpo fue maltratado y derramó su sangre para el perdón de los pecados. Ahora sí, escúcheme con atención. Participar de su carne, o decir, comer su carne y beber su sangre, significa creer en su sacrificio y depender totalmente de Él. Eso es lo que significa comer su cuerpo. El que come mi carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Lo que está diciendo ahí es creer. ¿O usted cree? ¿O en dónde más sustentamos en la Escritura? Comer carne y beber sangre, usted tiene vida eterna. Si la Escritura enseña claramente que para tener vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Creer. Así que nadie le venga a usted con cuentos raros de que usted y yo somos carnívoros. Y que estamos comiendo el cuerpo de Cristo. No, no estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, literalmente espiritualmente lo que significa es creer en su sacrificio y depender completamente de Él. Eso es lo que dice el autor ahí en Hebreo, ¿no? Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Es decir, que los que siguen confiando en los ritos del antiguo pacto o en cualquier obra humana no puede participar del sacrificio. Todo aquel que sigue creyendo que porque hace cierto ritual está más cerca o más espiritualmente de Dios está fuera. No está disfrutando de Cristo. Entonces el llamado del autor a estos creyentes y el llamado del autor a nosotros es: no te dejes de arrastrar por enseñanzas extrañas, ni regreses a las sombras. Mantente en Cristo, que era la realidad. Deja de estar pensando en las sombras. Deja de estar celebrando una cantidad de fiestas. Gente anda celebrando fiestas y no sé. No, hombre, celebra a Cristo. No hay necesidad de esas cosas. Cristo las cumplió todas. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que vemos aquí? ¿Qué deben hacer los creyentes? ¿O cuál es la respuesta práctica? Versículo 13. Dice el autor: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. La palabra pues también puede ser traducida como por lo tanto. Nos muestra que esta es una acción consecuente a lo que hemos entendido de lo que es Cristo. No es un mandamiento aislado, ¿no? Es la respuesta lógica. Si yo entiendo esto, tengo que hacer esto. Entonces el mandamiento es ¿cuál? Salgamos. Es algo que tenemos que hacer continuamente. No se trata de una acción única en la vida, sino una actitud diaria del creyente. Salir, es decir, acérquese a Cristo, identifícate con Él. Y quizás esto no le va a gustar mucho, pero tengo que decirlo, dice la Escritura: asuma lo que Él asumió, vive para Él. Al salir a Él, muchas veces nos va
consecuencia vamos a enfrentar el rechazo del mundo. Muchas veces gente no sigue a Cristo por miedo al rechazo. ¿Al qué van a decir? Hermano, nuestra vida cristiana, o estimado amigo, la vida cristiana consiste en caminar constantemente hacia Cristo, participando constantemente de su sacrificio, abrazando todo lo que implica seguir a Jesucristo. Por eso Él dice, si alguno quiere seguirme a mí, dice, tome su cruz de vez en cuando y sígame de vez en cuando. No, dice, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, cada segundo, cada minuto de su vida, y sígueme. Niéguese a sí mismo. Eso involucra que muchas veces vamos a enfrentar críticas, desprecio, por causa de nuestra fe. Pero Cristo es lo mejor que podemos alcanzar. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice el autor que deberían salir a Cristo? Bueno, porque Cristo se encuentra fuera del campamento. Así como los animales, los sacrificios de los animales en el día de la expiación eran llevados fuera del campamento de Israel, es decir, lejos del tabernáculo, lejos del antiguo pacto, de la misma manera Cristo fue llevado fuera de Jerusalén, lejos del templo, lejos del ministerio judío, para ser sacrificado como sacrificio perfecto. Es decir, esos hermanos no tenían que quedarse aferrados al judaísmo o a los rituales del judaísmo. Ellos pensaban que eso les iba a dar seguridad, pero eso era una falsa seguridad, porque la verdadera seguridad la encontramos ¿en quién? En Cristo. En esas sombras, en esos sacrificios, en esos rituales, hermano, había condenación, porque nadie podía salvarse por cumplir esas cosas. Por eso lo hacían cada año, porque le mostraba a la gente que eso era ¿qué? Incompleto. O no, tú sé buena persona, haz buenas obras, haz esto y haz esto lo otro. Mire, todo lo que usted intente hacer, por muy bueno que sea, va a ser incompleto. Es más, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Porque el único que pudo hacer todo completo fue Jesucristo. Por eso dijo en la cruz del Calvario, consumado es, he acabado. No hay más nada que añadir. Entonces, ¿qué significa? Por eso ellos deberían salir a Cristo. ¿Por qué salir a Cristo? Porque en Cristo está lo verdadero. En Cristo está lo verdadero. Bájele porque lo subí. En Cristo estaba establecido ese pacto de gracia. Ahora, ¿qué significa salir a Cristo? Hermano, muy fácil, confiar plenamente en su sacrificio. No depender de tradiciones, rituales o obras humanas. No depender de guardar un día en particular. Es que tengo que guardar ese día porque si no me condeno. Bueno, pero mientras yo guarde ese día, pero siga haciendo esas cosas, da igual. Santiago dice que nadie puede cumplirlo completamente porque con uno que falle una sola vez es suficiente. Una sola vez es suficiente. Yo siempre me gusta usar este ejemplo. Cuando usted pudo haber conducido muy bien, pero si un policía lo ataja y le dice, lo atrapa por alguna cosa y dice, policía, pero es que es la primera vez, no importa, ya falló, tome. Eso es lo que dice Santiago. Una sola vez es suficiente. Por eso necesitábamos a Jesucristo. Entonces, salir a Cristo es confiar plenamente en su sacrificio. Estimado amigo, no dependa de nada más. No deje que le añadamos legalismo, porque ese es un gran problema que tenemos todos los seres humanos, todas las congregaciones. A veces le metemos legalismo a las cosas. Vaya a la iglesia para que sea bendecido. Bueno, eso es legalismo. No, usted no va a la iglesia para que sea bendecido. Vaya para que le vaya bien el trabajo. No, usted no va a la iglesia para que le vaya bien el trabajo. Eso es añadirle cosas que Cristo no ha enseñado. Y luego cuando la gente va a la iglesia y va y no es bendecido, salen quejándose. Pero si yo voy a la iglesia y Dios no me bendice, ¿pero en qué Biblia dice eso? Son cosas que los hombres hemos añadido. Vamos a la iglesia por otras cosas que ya hemos explicado y ahora no voy a explicar para que no diga que estoy repitiendo otra vez. Salir a Cristo también significa llevar su vituperio.
Es decir, identificarse con Él. Identificarse con el rechazo que Cristo recibió, con la burla que Cristo recibió, con el sufrimiento que Cristo recibió por causa del mensaje que predicaba. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Leo rápido. Dice, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, cuando el mundo se queje de usted y de mí, no nos sorprendamos, ya a Cristo le pasó. Y miren lo que él añade. Si fuerais del mundo, es decir, si tú y yo fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Cuándo ha visto usted al mundo quejándose porque alguien está borracho? No, antes le celebran. ¡Oh, qué bien! ¿Dónde lo ha visto usted quejándose por eso? Pero que luego lo vean salir de una iglesia y verá. Oh, ¿te volviste aleluya? Oh, ¿dónde ha visto usted a alguien quejándose porque el borracho gasta todo el sueldo o alguien gasta todo el sueldo para dejar al borracho quieto, pues, digamos en juegos de azar, en cigarrillo? ¿Quién ha visto? Nadie. Pero cuando ves, pero dé usted una ofrenda en la iglesia y verá. Ay, no seas bobo. Todo tu sueldito invirtiéndola allá, que ese pastor no trabaja, que es mantenido, que no sé qué. No es dinero allá. ¿Se vio? Más claro no se puede. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Si fueras del mundo, el mundo te amaría, te aceptaría. Pero como no sois del mundo, dice el texto, antes yo os elegí, o sea, los saqué del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. El mundo ve a Cristo como el enemigo, el mundo ve a Cristo como una locura, el mundo ve a Cristo como una piedra de tropiezo. Por lo tanto, a ti y a mí nos verán como un enemigo, como un loco y como una piedra de tropiezo. Según de Corintios dice que al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de él. El sacrificio de Cristo es nuestro altar. No es una locura, es poder, es sabiduría de parte de Dios. Por eso es que ellos debían salir a Él. Por eso tú y yo hoy debemos salir constantemente a Él, dejando atrás todo apego al judaísmo ellos, tú y yo dejando atrás todo apego a las prácticas humanas que nos hemos inventado. Y debemos hacerlo con gozo, con alegría. Bueno, cuando los discípulos salieron contentos porque fueron maltratados por causa de Cristo. Bueno, tú y yo debemos estar contentos, que se burlan de nosotros por causa de Cristo. Si te burlan de ti porque llevas una doble vida, preocúpate. Que se burlen de ti y de mí porque llevamos una vida recta delante de Él. Salgamos pues afuera del campamento, dice Hebreos 13:13, llevando su vituperio. Un ejemplo, Moisés. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites, y añade la palabra, temporales de Egipto. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Queremos ser maltratados por causa de Cristo o queremos disfrutar de los deleites temporales que nos está ofreciendo este mundo? En Hebreos capítulo 11, el autor nos presenta todos esos ejemplos. Usted puede repasarlos. Hebreos 11. Ahora miremos la razón del mandamiento, por último. ¿Por qué debemos hacerlo? Siempre preguntamos ¿y por qué? O le dicen a los niños, no haga tal cosa, ¿y por qué? Bueno, siempre preguntamos ¿por qué? Crecemos y seguimos preguntando algo, ¿pero por qué? ¿Por qué debían hacerlo? ¿Por qué debían salir a Cristo? ¿Por qué deberían salir fuera del judaísmo? Aunque eso implicara vituperios, insultos, fueron perseguidos por Él. Versículo 14 nos da la respuesta.
porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ellos debían entender que la ciudad física de Jerusalén y todo lo que representaba para el judaísmo nunca fue algo permanente. Todo aquel culto del antiguo pacto señalaba lo verdadero, perdone que sea tan repetitivo. Jerusalén era una sombra de la Jerusalén celestial. Hebreos 10:11 dice lo siguiente: porque esperamos la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 12:22 lo identificó y lo llamó la Jerusalén celestial. En Gálatas 4:26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y en Apocalipsis 3:12 escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de nuestro Dios, o de mi Dios. No está hablando de la ciudad en sí, sino de esa nueva Jerusalén que apunta a esa iglesia transformada. Hermanos, salir de Cristo, o salir a Cristo, perdón, dejando la comodidad del judaísmo, era necesario. Es más, le voy a decir algo. Era tan temporal que en el 70 después de Cristo, usted conoce la historia, a través del general Vespasiano, vinieron y, como dijo el Señor Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra, acabaron con todo. La ciudad, el templo. Todo, absolutamente todo en lo cual ellos tenían su confianza fue ¿qué? Destruido. Porque era temporal. Algunos creen, no es que vamos a construir, se va a construir un tercer templo, pero ¿para qué? Si el templo verdadero es ¿quién? Cristo. Porque como no han entendido, todavía siguen con la mirada en un tercer templo y que van a reconstruir Jerusalén. ¿Pero para qué? Si era temporal. Nosotros estamos esperando ahora el regreso de ¿quién? De nuestro Salvador. Por su sacrificio perfecto en la cruz, fuera de la puerta de Jerusalén, Él vino y trajo vida eterna. Y todo aquel que en Él crea encontrará esa vida eterna, tendrá una nueva ciudadanía. Y una no terrenal, sino una ciudadanía ¿qué? Celestial. Pero por su negligencia, por su falta de meditar en la Escritura, habían perdido esa convicción. Sus ojos ya no estaban puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, sino que sus ojos estaban puestos ¿en qué? En lo terrenal, en los sacrificios, en el templo, en el sacerdote. El llamado del autor es: vuélvete y aférrate a Cristo por la fe. Recupera tu certeza en Cristo. Él prometió vida eterna. Él prometió una ciudadanía celestial, la verdadera. Y si estás en Cristo, la puedes disfrutar desde ahora. Una vez más, Hebreos 11:10. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor no es el hombre. ¿Es quién? Es Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses? En Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Donde también está esperándonos el Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, si nuestra ciudadanía es celestial, no podemos caer en el mismo error que cayeron esos hermanos en Roma, aferrándonos a tradiciones humanas, buscando la aprobación del mundo o aferrándonos al legalismo para agradar a Dios. No, no se puede. Dependemos de la gracia. ¿Qué es la gracia? Algo inmerecido. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar allá diciendo: yo hice tal cosa, yo hice tal cosa.
Entonces muchos de los problemas que están enfrentando sus hermanos no era tanto la opresión que se veían del judaísmo, sino su negligencia espiritual. Amado hermano, cuando tú comienzas a alejarte de la palabra de Dios, de los medios de la gracia, tu vida espiritual va a empezar a declinar. Deja de andar culpando al vecino. Que es que yo estoy así por el hermano, que por este, por otro. No, tú estás en esa condición porque tú has empezado a alejarte de la palabra de Dios. Ya no oras, ya no estudias a nivel personal, no estudias a nivel congregacional, no quieres tener comunión con los hermanos. En consecuencia, estás como estás. Es que las dificultades, es que hay muchas dificultades. No, las dificultades no son el problema soy yo en mi relación con Dios. Lo dije la semana pasada, hace unas semanas, y lo quiero volver a decir. La doctrina bíblica sin la práctica cristiana no sirve de nada. Es decir, yo puedo tener mucha doctrina, puedo conocer toda la doctrina e identificar falsos maestros y todo, pero si esa doctrina yo no la practico, en la práctica no sirve de nada. No sirve sin la práctica. El cristianismo bíblico es la doctrina o la enseñanza bíblica aplicada a mi vida. Ese es el cristianismo bíblico. La doctrina o la enseñanza bíblica aplicada a nuestra vida como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como todo lo que tú y yo hagamos. Esa es la vida cristiana. Entonces, hermano, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida? La clave está en entender de que estos hermanos de Roma estaban siendo arrastrados por doctrinas legalistas y ritualistas, creyendo que por cumplir ciertos actos, comer ciertas comidas, participar de ciertos sacrificios, hacer ciertos rituales, les daba más beneficio espiritual, pensando que podían ganar más santidad, no sé si más niveles en la vida espiritual por sus propias acciones. Nosotros podemos caer fácilmente en ese error de manera muy sutil. Hoy leí la Biblia 2 horas. Estoy más bien con Dios hoy porque hoy leí la Biblia 2 horas. Hoy oré mucho, entonces como hoy oré mucho estoy mejor con Dios. Hoy fui a la iglesia, domingo, cumplí con el Señor. Hoy, bueno, esta semana va a ser más bendecida. Dios está más contento conmigo porque hoy fui. Hermano, eso es legalismo disimulado. Porque estamos confiando en que por hacer ciertas cosas Dios me va a bendecir o Dios me va a bendecir menos. La Biblia dice claramente, y espero que esto no malinterprete, que ya las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo ya las tenemos. Dios hace salir sobre buenos y malos, y aún siendo cristianos hay momentos en los cuales nos van a pasar cosas desagradables que no nos gustan y no tienen nada que ver. O si no, pregunte al apóstol Pablo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un siervo de Dios que era fiel a Dios? ¿Sí lo cree o no lo cree? Digan algo. Y toda su vida fue color de rosa, ¿cierto? Todo fue bonito. Hermano, no dejemos. Y si alguien va a usar eso como excusa para no congregarse, pues allá usted con Dios, yo no sé. Ya yo no puedo hacer nada. Allá usted con Dios. Entonces, ¿cómo luchamos contra el legalismo en nuestro corazón? Con el Evangelio. Hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario mostró nuestra incapacidad. Escúcheme, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos mostró nuestra incapacidad de salvarnos. Si nos pudiéramos salvar a nosotros solos por nosotros mismos, Cristo nunca hubiera venido a morir en la cruz del Calvario. Su sacrificio en la cruz del Calvario nos muestra esa incapacidad. No se trata de nuestras fuerzas, se trata de lo que Él hizo. Nada de lo que hagamos podrá hacernos más santos por medio de nosotros mismos. Somos santos a través de ¿quién? De Cristo, su sacrificio en la cruz del Calvario.
por una sola ofrenda, hizo perfectos, es decir, completos, para siempre a los santificados. Hermano, recuerde esto. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es por la gracia de Dios. Mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi vida espiritual, todo proviene de Él. No lo he logrado por mí mismo, nada. Ni siquiera sostener mi propia vida la he logrado por mí mismo. Mi vida se sostiene por la gracia de Él. Si a Él se le ocurre cerrar la llavecita, adiós vida mía, yo no hay nada que pueda hacer. Los seres humanos han tratado de inventar una cantidad de cosas, ir a la Luna, a Marte, a Júpiter, a todos lados han querido ir. Lo único que no han podido tratar de hacer es impedir la muerte. Que tienen gente congelada, que no sé qué, que sé cuántas. Hermano, mentira del diablo. La gente se muere porque Dios decide que se va a morir. Eso no lo puede parar nadie. Y el que Dios decide que va a quedar aquí, pues va a quedar aquí. Hasta aquel día. Todo lo que tú tienes es simplemente por su gracia. Así que así debemos acercarnos diariamente a Cristo mediante su sacrificio, nutriéndose de su palabra, recordando lo que Él hizo por nosotros. Mientras tanto, nos alejamos cada día del pecado, no para ganar puntos con Él, no para competir con mi hermano en Cristo, sino porque estoy esperando el regreso de mi novio o del novio de la iglesia, y la iglesia se prepara para recibir a su novio de la mejor manera posible. Yo no he visto la primera novia que sabe, o literal aquí en nuestro tiempo, que sabe que el novio va a venir y la recibe ahí en pijamas, ahí toda, ahí, mal arreglada. No, la muchacha se arregla lo más bonito que pueda. Pero ¿por qué la iglesia del Señor no hace lo mismo? Estamos esperando que Él regrese. Tenemos que prepararnos con esa mirada puesta en esa vida eterna. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, déjame decirte que no puedes salvarte por tú mismo. No vale tus sacrificios, no vale, te lo voy a decir con mucho respeto, no vale que hagas mandas, no vale que hagas obra de caridad, no vale que des buenas ¿cómo se llama? Limosnas. Nada de eso vale, estimado amigo, te lo digo con mucho respeto. Porque lo único que necesitas es entregar tu vida a Cristo y que Él haga lo que tú no puedes hacer. Estimado amigo, ven a Cristo, cree en Él y recibe los beneficios espirituales por confiar en Él. Ahora, si no crees en Cristo como Salvador, entonces dice la Escritura que estás bajo condenación. Y todo lo que tú hagas va a ser vacío, sin sentido. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, es decir, a su único Hijo, para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Pero sigue diciendo, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. Estimado amigo, creer en Jesús significa, como dijimos hace un rato, aceptar lo que Él hizo por ti y confiar 100% en Él. Cristo derramó su cruz, derramó su vida en la cruz del Calvario de una forma perfecta, porque solo a través de Jesús hay salvación. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Te lo digo a ti, estimado niño, te lo digo a ti, estimado joven, te lo digo a ti, estimado adulto. Sin Cristo no encontrarás salvación. Y si en este momento mueres sin Cristo, encontrarás condenación eterna. Ven a Él. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias. Porque a través del ejemplo de la situación que estaba pasando estos hermanos en Roma, muchos siglos atrás, nos ilustras, Señor, a no confiar en el legalismo o en las normas humanas que queremos entablar. Señor, como un requisito más para nuestro beneficio espiritual.
Nuestro beneficio espiritual está única y exclusivamente en Cristo. En Él somos vencedores. En Él tenemos la victoria. Señor, y aunque sí, en este lado de la eternidad seguimos pecando, pecamos contra ti, tenemos la seguridad y la certeza de que tú has perdonado todos nuestros pecados y que has decidido no usarlos en nuestra contra para condenación. Padre, te damos gracias. Pero también te pedimos para aquellos que hoy no te han conocido, para que seas tú convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio, para que hoy esa persona pueda llegar a ti en fe y en arrepentimiento, pueda llegar a ti pidiendo perdón, Señor, y que junto con nosotros pueda disfrutar de esa vida eterna, de esa ciudadanía celestial que únicamente se encuentra en Cristo. Padre, gracias. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.